Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Gutiérrez y esto es Ley a tu alcance. Hoy tenemos una invitada especial, una mujer admirable, una persona que quiero muchísimo, que tiene una experiencia de más de 50 años en el ejercicio del derecho, especialista en derecho familiar. Ella es la licenciada Noemí Castrejón Ponce y hoy vamos a platicar acerca de los procesos de adopción y todo lo que hay en relación con este tema. Vamos a hablar también sobre algunos mitos que hay en relación con el proceso de adopción y lo vamos a abordar desde la perspectiva totalmente jurídica. Por eso nos acompaña esta gran experta, mi querida licenciada Noemí. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, me da mucho gusto participar contigo, abogada, en este tema tan importante para la sociedad en la actualidad. Gracias por tu invitación. Gracias, licenciada, por acompañarnos. La licenciada Noemí es fundadora del Colegio de Abogadas de Michoacán, donde formó parte también, y también forma parte de las personas que fundaron un patronato, que ya nos estará platicando ella, que apoya a niñas y niños de la calle. Entonces tiene mucha experiencia con los temas jurídicos en relación con menores. ¿Por qué no comenzamos, mi querida licenciada, platicándole a la gente qué es la adopción de personas? Bueno, Araceli, la adopción de las personas surge precisamente por la necesidad de reintegrar a los niños a una familia, los que la han perdido por alguna circunstancia, ya sea porque sus padres murieron, porque lo abandonaron, porque hay diferentes tipos de niños que pueden ser adoptados en un momento determinado. Como dice la ley, es un acto jurídico donde las autoridades procuran, cuidan, buscan concentrar nuevamente a los niños en una familia. El estar en una familia es el derecho primordial de un niño, vivir en una familia, que le dé calor, que le dé amor, que le dé principios, que le dé moral, que le dé bases, que se sienta querido. Sobre todo en los primeros 5 años es precisamente donde se forma en el ser humano el don de pertenencia. Entonces el niño es bien importante que en esos primeros años de su vida él tenga conocimiento y certeza de que pertenece a algún lado. Claro. Porque cuando va creciendo y sobre todo en la adolescencia, si no se fortaleció esa parte, el niño es cuando es fácil presa de drogas, de cualquier amigo que le dice, ven, acá vamos a ser importantes con este élite, con este grupo, que a veces no es muy adecuado, obvio. Cuando es un grupo de que va a jugar fútbol o eso, qué padre, ¿no? Un deporte. Pero cuando es otros que vamos a robar o que vamos a drogarnos, ahí sí es el problema. Entonces, por eso la adopción es muy importante que el niño se encuentre dentro de una familia. Claro, claro. Licenciada, ¿y cuáles son, una vez que se da el proceso de adopción, cuáles son los efectos jurídicos que se dan entre la persona que adopta y el menor? Son muy importantes. En la actualidad solamente existe ya, afortunadamente, la adopción plena. Okay. La adopción plena quiere decir que en el momento en que aquellos padres adoptan o se llevan a su casa a ese menor, a ese niño o a esa niña, a ese adolescente, desde ese momento ellos tienen que tener la relación como padre e hijos. Igual que un hijo biológico, es idéntico. Pero además también con los abuelos, van a tener abuelos y además también van a tener tíos, van a tener primos, van a tener hermanos, si es que ya hay otros hermanos biológicos o hermanos también adoptivos. Entonces van formándose la familia, el engranaje de esa familia, de tal manera que viene a ser idéntico al biológico. Entonces no hay ninguno, inclusive si faltare el papá o la mamá y dejan una herencia, ese pequeño o ese niño o ese ya persona mayor, de todas maneras tiene derecho a heredar. Como tiene si fuera exactamente los mismos derechos que un menor hijo biológico. Sí, idénticamente, todos los derechos igual. Y sobre todo, en lo que hace uno alusión más importante es ser tratado de la misma manera que un hijo biológico. Importante. Sí, es muy importante esa parte porque hay veces que como los papás cuando adoptan, como que quieren consentirlos mucho, como que sienten que deben de estar sobreprotegidos o sobreamados, y no, por eso es importante que los papás estén preparados para recibir un niño en adopción. Claro. ¿Y cuáles son esos requisitos que debe cubrir una pareja que busca adoptar a un menor? Bueno, no necesariamente tendría que ser una pareja. La ley señala que puede ser una persona mayor de 25 años. Una persona soltera. Soltera, puede ser un hombre o una mujer. Solteros, mayores de 25 años. Tienen que tener 17 años más que el que van a adoptar, que el niño que van a adoptar. Súper importante, claro. Muy importante. ¿Por qué? Porque no se puede compaginar mucho las edades. Entonces tienen que tener 17 años mayor que el niño que van a adoptar, sea un bebé, o sea una persona mayor, un niño más grande. Todo se debe tomar en cuanto a esta parte muy importante para que haya ese cariño de filiación que debe de haber con los hijos. Y de respeto, ¿no? Por la distancia en la edad. Sí, por la distancia de la edad, pero además las personas ya llevan una parte de ética, de moral, de tratar a aquella persona como si fuera
como si realmente fuera su hijo biológico. Cuando yo trabajé ahí en la Procuraduría de Protección al Menor y la Familia, antes se llamaba la Procuraduría de la Familia, el procurador, en esa época, y ahora también lo tengo constatado, de que efectivamente el niño que se llevan, o la niña que se lleven a adoptar, está tratado como hijo. Antes me decían, es que yo quiero una niña como de 13, 14 años para que me ayude en casos de que necesite. Obvio que eso no puede ser posible. Una cosa es visión mucho más utilitaria. Ajá, sí. Claro. Entonces tenemos que estar muy atentos que cuando se den adopción no sea ningún objetivo para satisfacer una necesidad, inclusive una necesidad de yo como que quiero adoptar a un niño para satisfacer la necesidad de tener un hijo. No, tampoco. Para que me cuide. No, claro. Es para que yo lo cuide y le dé de mi persona lo mejor que tengo. Pero no para recibir de él después un apoyo o una ayuda, no, sino precisamente es para apoyarlo en los momentos más frágiles del niño, que son precisamente claro. La minoría de edad. Claro. Y entonces, ¿cómo revisan todos esos detalles en el proceso de revisión de requisitos de las parejas que van a adoptar? ¿Cómo revisan esta parte de si son una familia o una pareja íntegra, su forma de vida, tiene que tener cierto nivel económico? ¿Cómo revisan todo el perfil de las parejas o personas que van a adoptar? Bueno, la solicitud se hace precisamente a un consejo de adopción. Este consejo está compuesto por un órgano interinstitucional. Ahí dentro del DIF, este consejo presenta su solicitud, ya sea una pareja de matrimonio o concubinos, o uno solo, o un hombre o una mujer, y presentan su solicitud diciendo que quieren adoptar un niño. Inclusive algunos dicen más o menos de qué edad, otros no, el que les toque, ¿no? Claro. El que pudiera haber en el DIF que sea adoptable. Y entonces ellos presentan esa solicitud con 2 cartas de recomendación, con su INE, con su identidad. Presentan también unos estudios socioeconómicos que les realiza el propio DIF. Va una trabajadora social también para que revise el inmueble en donde viven, en cómo están viviendo, en qué lugar, qué medio socioeconómico tienen, qué religión, es decir, todo para, no porque se pueda obstruir cualquiera de estos, sino más bien para observar directamente lo que les ofrecen sea verdad. Porque antes nos presentaban fotografías y esto no, pues sí, presentaban unas fotografías muy padres, ¿no? Pero luego resultaba que no era así la situación, entonces las trabajadoras sociales van, investigan, ven, y sobre todo también se les recomienda asistir con un psicólogo, con un psiquiatra y con un médico, para saber su estado de salud. Claro. De las personas, de ambos, si son 2 o de uno, si es uno. Que no vayan a estar medio acelerados. Entonces se ve, se revisa, se les hace el estudio psiquiátrico, se les hace el estudio psicológico, y ahí se les va viendo si tienen algunas carencias para poder ejercer como padres, ¿no? Claro. O realmente qué traen dentro de sí como para poder vaciar en un momento dado algo indebido a los niños o niñas que adopten. Entonces, esto es muy importante, conocer en sí toda la parte social, económica, que tenga posibilidades económicas como para mantener a ese niño, o inclusive... Que no tiene que ser una persona, digamos, de mucho dinero, o no tiene que necesariamente ofrecer lujos al menor. Puede ser persona o pareja de, digamos, que vive en una medianía y sí puede transitar perfectamente. Sí, perfectamente. No se pide que sea un rico de que viva en X lugar, elegante, ni mucho menos. Se pide realmente familias que puedan dar mucho amor. Yo les decía que estos hijos dados en adopción, les decía a los papás que querían adoptar, son hijos del corazón. Entonces no son biológicos, son del corazón. Y a los niños que ya estaban más en edad de comprender, les decía, ¿qué crees? Que tú tienes en la vida una suerte. Tuviste 2 padres biológicos, pero por X circunstancias de la vida se tuvieron que ir. Pero ya tienes otros que te quieren más, y que esos son del corazón. Claro. Entonces ellos sabían que era otra cosa más grande. Claro, claro. Vámonos a que las personas del mismo sexo pueden adoptar. Sí, efectivamente, mira, en la ley no lo señala, dice un hombre, una mujer, solteros, casados, en concubinos o matrimonio. Pero la Corte definió que por los derechos humanos una pareja del mismo sexo puede adoptar. En todo México puede llevarse a cabo la adopción por una pareja, ya sea del mismo sexo, hombres o mujeres, ¿no? Entonces, esto lo que hizo realmente que se fuera de esta manera es protegiendo
que no haya una discriminación para Claro. esas personas, ¿no? Porque, bueno, por sus inclinaciones sexuales son diferentes, pero en lo demás son seres humanos y esos seres humanos son también buenos proveedores de amor. Claro, Y lo que totalmente. necesitan esos niños que se van a dar en adopción es precisamente el elemento amor, cariño, protección, cuidado, alimentación, asistencia en todo momento, hasta que ellos puedan por sí mismos valerse. Entonces, esto no es un impedimento. Ahorita muchos dicen que eso no, que no debe ser, porque los niños pudieran ser iguales, esto. Y yo les digo que eso no sería posible. ¿Por qué? Porque cada uno trae ya una parte importante del ser y esta parte es la que nos decide al final, cuando ya somos mayores, qué hacer con nuestra sexualidad. Claro. Cuando están niños, pues no hay líbido, no hay esto, entonces los niños van muy limpios, van a aceptar una sociedad diferente. Lo que sí tienen ellos que ver es que su familia es una familia diferente de las demás familias. Totalmente. Sí, pero es una aceptación tácita ahorita ya en estos momentos, ¿no? Que dicen, mi familia está compuesta por 2 mamás o por 2 papás. Claro, ¿sí? y que se asume con toda naturalidad. Ah, sí, ¿no? sí, Claro. así debe ser. Licenciada, ¿cómo sabemos cuando un menor es jurídicamente adoptable? Bueno, cuando un menor es jurídicamente adoptable, es precisamente porque ya no tiene el ejercicio de la patria potestad de las personas que pudieron haberlo ejercido en él. Por ejemplo, un niño que es abandonado, un niño que es abandonado en una calle, en un basurero, en un cerro, en diferentes lugares. Niños que están solos. Sí, ¿no? o niños que están solos, pero son recluidos al DIF. El DIF hace una investigación que es en lo que más pesado se tiene y más tarda, porque es una investigación de dónde proviene ese niño. Cuando es un bebé, bueno, pues el bebé es más fácil porque tiene una corta vida. Entonces el bebé sabemos en dónde lo encontraron tirado, en dónde lo recogieron, en dónde, y trae algunas situaciones especiales, ¿no? Entonces ese niño se promueve la pérdida de la patria potestad y es totalmente para darse en adopción. Cuando están más grandecitos hay que hacer una investigación de dónde vienen. Y entonces se va haciendo un cuadernillo de investigación que realmente quien lo debe de iniciar es el fiscal ahora, antes Ministerio Público, y esta persona es la que debe de hacer esa investigación y pasársela al DIF para que el DIF siga haciendo este trabajo de investigación y lograr la pérdida de la patria potestad de quien sea. Si bien es así, si a otros padres dicen, nosotros no podemos tener a este niño, estamos en una situación precaria, ya tenemos otros 5 y no podemos mantener otro más, Lo entregan. Si lo entregan al DIF, entonces pues ahí ya el DIF inmediatamente pues les pide que hagan ellos una excusación de poder ejercer la patria potestad y se lleva a cabo las diligencias para poder promover ante el juez. Entonces, ¿la paternidad es renunciable? No es renunciable, el código familiar dice que no es renunciable, se pierde únicamente cuando el niño es dado en adopción, cuando los padres mueren o cuando los padres se están exponiendo al niño. Claro. Por ejemplo, en el caso de que un padre me traiga a un niño trabajando en crucero, en la calle, pidiendo limosna y que el dinero, el padre biológico, se lo quita, que lo está explotando. Y le está quitando, lo más importante, la parte de la niñez a esa criatura. Claro. Entonces eso no se vale. Eso no se vale. Lo está exponiendo y la está explotando y para beneficio de él que es mayor. Eso no es un buen padre. Por lo tanto, ellos sí se les pide la pérdida de la patria potestad. Un niño que es abandonado, también, ahí también ya no hay modo de dónde. En una ocasión, un ejemplo que les puedo dar, una niña de 4 años, muy inteligente, muy lista, no la dejaron abandonada en un hotel. Y en un hotel quiere decir que esta persona, su mamá, era una prostituta elegante. Entonces, la niña sabía pedir por teléfono de desayunar y de comer en el hotel. O sea, estaba acostumbrada a hacerlo. Entonces, todo esto que les estoy comentando son cosas de investigar. Ya cuando la tuvimos nosotros y que tuvo, no teníamos registro, no teníamos nada, tuvimos que investigar de dónde provenía esa niña, y una niña que provenía del norte, sí, de Sonora, de por allá. Entonces, a ver que investigar desde el DIF de allá, interrelacionarnos con los DIF y que nos investiguen a ver de esta familia, de dónde proviene esta pequeña. Entonces, esta niña sí tardó aproximadamente como 1 año en darse en adopción hasta que no se investigó todo eso. Y eso dilata un poco poder decir esta niña o este niño ya está en situación de ser adoptado. Sí. Entonces eso sí cuesta trabajo. ¿Cómo se protege la identidad o la historia de un menor cuando está en un proceso de adopción y de pronto aparecen los padres o una madre genética exigiendo derechos
después de haberse conocido toda una historia tan compleja como esta, ¿no? Si, en el caso que nos cuenta de esta niña, si de pronto aparece la mamá y dice, me arrepentí, siempre si quiero a mi hija, la quiero de vuelta. Mira, esos casos sí los tuvimos en algunas ocasiones, yo creo que ahora también se les presentan, pero es precisamente porque ven la viabilidad de poder obtener un recurso. Cuando esto sucede dentro del procedimiento de adopción, como dura 45 días en lo que el cuaderno de investigación y todo se pasa, el procurador, que es el secretario técnico del consejo, el expediente ya integrado se lo pasa al consejo de adopción, y el consejo de adopción se le da una copia al presidente del IF, al secretario técnico, se lo pasan al psicólogo, al doctor, al médico, trabajadora social y a un representante de las instituciones de la pública y de las privadas que tienen niños que se pudieran dar en adopción. Entonces, ellos intervienen todos colegiadamente y se les da el expediente para que lo estudien, cada uno desde su punto de vista, y luego emitan un dictamen técnico cada uno desde el punto de vista que le tocó trabajarlo. Pero estos niños, en especial, tienen que estar viendo si ya perdieron esa parte del ejercicio de la patria potestad de estas personas. ¿Por qué? Porque nos puede suceder. Si en el lapso de este tiempo aparece una mamá o alguien que dice, un papá que dice, yo reclamo, un abuelo, que a veces los abuelos dicen, oye, es que ese niño es mi nieto. Sí, mi hijo o mi hija lo abandonaron, pero yo sí lo quiero. Pero yo sí lo quiero. Entonces ahí se estudia, porque cada caso es diferente, porque hablamos de relaciones humanas. Y de personas, de ¿no? personas. De la vida. Sí, es una vida. Así es. Yo les digo que son proyectos de vida. Sí. Ese proyecto de vida tenemos que cuidarlo muy bien. Entonces, este proyecto de vida tenemos que ver de dónde proviene, qué ventajas tendría con regresar a su familia consanguínea y qué desventajas. Claro, porque entregarlo de regreso a una mamá que previamente lo había abandonado, ¿qué certeza hay de que no va a volver a abandonar? ¿No? Así es. Eso es muy, es un trabajo muy directo. Inclusive en ocasiones resulta que ya después, cuando se están dando en el proceso de adopción, ya en el juzgado, alguien va y se opone. Okay. Entonces, en alguna ocasión nos ha tocado ver esta situación en forma muy directa, pero es que en el caso de una mamá y un papá que se oponían a la adopción, ellos la habían abandonado, ¿sí? A esta pequeña no les interesó durante años. Y esta familia la adoptó y sin tener la documentación y todo, pero se la llevaba a convivencia. Y entonces empezaron a tener un lazo de amor y de cariño hacia ellos. Y cuando entra al juzgado, entonces la mamá dice, me opongo a las diligencias de adopción. Entonces fue un problema porque se ampararon, hicieron un montón de cuestiones legales para poder rescatar a la niña, pero se vio afortunadamente que esa persona, por medio del DIF, se investigó dónde vivía, era una trabajadora doméstica, no tenía recursos económicos, tenía otro señor, tenía hijos ya grandes, mayores que esa niña ya tenía 12 años, entonces a donde iba a dar de regreso con su madre no era un lugar muy propicio. Primero porque tenía otros medios hermanos, segundo porque la mamá no estaba en posibilidad de mantenerla, y tercero porque ya la niña tenía un extracto diferente. La niña iba a danza, iba a natación, iba a diferentes actividades que sus futuros padres adoptivos le pudieron proporcionar, aún estando ella todavía bajo custodia del DIF. Okay. Entonces se vio esa realidad y tardaron un buen tiempo, porque desgraciadamente los trámites judiciales así son. Y esta pequeña se vio envuelta en una situación muy difícil. Claro. Afortunadamente fue escuchada. Sí, era algo que le quería preguntar. Creo que la opinión de los menores pues es importante en ese proceso, ¿no? Pero ahorita nos platica, se puede escuchar al menor, se puede escuchar su opinión cuando está esta disputa entre los padres adoptivos y de pronto aparecen los biológicos y hay un proceso ahí complejo de decisión. ¿Qué papel juega la opinión del menor y a partir de qué edad puede opinar? Bueno, los menores deben de ser escuchados porque es un derecho primordial del niño en todos los juicios de cualquier índole, pero en el de adopción también principalmente porque los niños, su escucha nos va a dar una realidad de lo que ellos sienten y ven y quieren aceptar en su vida. Muchos niños dicen, yo no quiero estar con ese que dicen que es mi papá, aunque sea biológico. Entonces, estos casos en los que el niño dice, pues no ha de ser por algo que es irreal. Los niños, por lo regular, dicen la verdad. Entonces, esto nos da un indicio para decir que no regresen con el padre biológico.
Hay excepciones en las cuales pudiera darse de otra manera, porque no es un niño abandonado, no es un niño expósito, no es un niño que por circunstancias especiales de que hayan fallecido los papás y no haya quien los cuidara, o los dejaron en la calle, o alguna situación especial, sino que estos niños pierden precisamente el contacto porque son secuestrados, que esto es mucho que ocurre, se llevan los niños, no los pueden pasar a cualquier otro país y los dejan en las fronteras, ¿no? Oh. Entonces esto ocasionaba, o todavía ha de haber mucho más estos problemas de que no pueden pasar a esos niños, y el niño ya está adoptado por una familia, está bien integrado, ya tiene 2 o 3 años integrado en la familia. Los biológicos, después de las investigaciones del delito, se dan cuenta que aquel niño que está adoptado es su hijo. Entonces llaman al niño y le tienen que decir que hay unos padres biológicos. Entonces por eso yo decía siempre que la importancia de decirles, tienes unos padres biológicos, claro, ¿sí? Que te dieron la vida, pero por alguna circunstancia no pudieron estar contigo. Sí. Pero estos de corazón, de amor, estos sí van a estar contigo. Claro. Entonces se le da la fortaleza a ese niño que ya está entendible, no es un bebé obvio, ni un chiquito de 1, 2 o 3 años, más grandecitos, para irles haciendo comprender que hay esas dos partes. Así y es. que por ser adoptivos no son menos que un niño biológico, claro, ¿sí? Claro. Porque muchas veces en la sociedad otros niños también lo hacen, ¿no? Pero entonces, sin perdernos de esta parte, el niño tiene que ser escuchado. En este caso que les digo, la niña escribió una carta muy sentida y habló, ella directamente con el juez, háganme caso. Yo no quiero regresar a esa casa primero porque mi mamá pues me dejó desde hace mucho tiempo, mi papá no me hizo caso, tenía otra señora, entonces yo necesito a estos papás que ahora tengo. Claro, claro. Y el juez la escuchó y la adopción se concedió así, y no se tomó en cuenta esa intervención ya en el juzgado de parte de la madre biológica. Wow. En el proceso de adopción, ¿hay un periodo de convivencia previa a la consolidación de la adopción? Sí. Hay un periodo primero que se sujeta el niño a que vaya saliendo poco a poco. Por ejemplo, cada 8 días te lo puedes llevar el fin de semana, para que tú vayas viendo también qué tanto puedes tener relación con ese pequeño. Yo veo inclusive como si hubiera una química entre ese futuro padre adoptivo y ese pequeño. Entonces, si hay buena química, que a veces sí la hay, otras veces dicen no quiere, se dio, no se da, ¿no? Entonces, pero por lo regular cuando hacen esto, lo empezamos a hacer nosotros precisamente para ver cómo estaba la convivencia y si los padres podían tenerla en su casa. Entonces, esto nos fue haciendo que los niños se les haga un depósito primero a los futuros padres adoptivos, y no puede prolongarse este depósito por más de 2 años, ¿sí? Entonces tienen que estar yendo y viniendo al DIF para que ellos vean sí. Esta convivencia se da para que también la familia vaya teniendo relaciones con los otros parientes, los abuelos, los tíos, los primos, la aceptación de este niño, de esta niña, de este adolescente en ese nuevo núcleo familiar. Y esto es muy importante, porque de esta manera se fortalece el niño y ve cuánto lo quiere, ¿no? Entonces, y se da cuenta si él también desea estar ahí, ¿no? O si decide que no quiere irse. Sí, ¿no? sí. Muchas veces dicen, ahí no me gusta, ¿sí? Una vez una niña me decía, una niña muy, muy bonita que tenían, y yo decía, es que esta se la voy a tener que dar a una mamá, porque yo tenía miedo de que un padre adoptivo un día quisiera realizarle alguna situación de abuso o algo en riesgo. Entonces yo quería así, y ella me dice, oye, me decía directora, y me dice, yo quiero, ¿por qué a mí me buscas puras mamás? Yo quiero tener una mamá y un papá. Entonces le dije yo, sí es cierto, te estoy privando de algo. Y esa niña, afortunadamente encontró un padre y una madre, ¿sí? Y su mamá, la que le tocó adoptiva, era tan parecida a ella que la abuela dijo, es mi hija cuando estaba chiquita. Entonces, fueron lazos y son momentos muy especiales que yo creo que los que trabajamos con esa situación de humanidad de niños y de niñas tienen que tener un perfil muy, muy humano. Esto me dio a mí la obligación de estudiar la maestría en terapia familiar. ¿Por qué? Porque me faltaban herramientas para poder yo tener un sustento más fuerte desde verlas e impactarme no nada más en el punto de vista legal y humano, sino además también qué pasaba debajo de lo que uno ve. Claro. Después de que se consolide el proceso de adopción, ¿hay algún seguimiento de parte del DIF para saber si efectivamente está teniendo una vida adecuada ese menor, o si hubo alguna situación de engaño durante el proceso de adopción y después resulta que son padres violentadores o abusivos? Sí. Actualmente existe ya ese proceso, desde entonces se quedó en la ley que debe de seguir un reglamento especial
durante 2 años se está haciendo visitas trimestrales por Ok. parte de las trabajadoras sociales y de los psicólogos a las casas en donde están los niños en adopción y se está vigilando cómo están comportándose las relaciones familiares entre ellos. Ok. Entonces es muy importante porque antes pues se les daba en adopción y se les perdían, ¿no? Ya no sabían Sí, qué sí. pasaba con ellos. Y afortunadamente se realizó y se llevó a cabo la ley de adopción. Y en la ley de adopción se establecieron también esas circunstancias de estarlos vigilando por parte del DIF, de este departamento de adopción en especial, que tiene un trabajo muy arduo, muy importante, porque son cuestiones humanas, todas las del DIF, pero en esta en especial, con niños que fueron maltratados, con niños que fueron abusados, abandonados, y que bueno, es bien importante restituirlos en un hogar. Entonces sí están revisados trimestralmente y tienen que presentar un informe al procurador. ¿Sí? Okay. Al procurador que custodia a los niños y va a revisarlos con el consejo para que vean que sí está llevando una buena relación familiar. Se fortalece con el tiempo y con estos 2 años creo yo que es suficiente para que ya veamos que esa relación familiar está bien establecida. Claro, lo que también da la oportunidad de ver si el menor está desenvolviéndose adecuadamente, ¿no? Si está contento o si se ve algo raro por ahí con el menor o la menor. Sí, sí, realmente el niño también manifiesta actitudes en si quiere seguir ahí o no quiere seguir ahí. No sé si te pueda contar una anécdota. Después de algunos años que se dio un niño en adopción, el niño, yo ya trabajaba en otra institución, en los niños, quitar los niños de crucero, y entonces ahí me surge un niño maltratado. Y ese niño resulta ser un niño que había dado en adopción el consejo cuando yo estuve. Entonces, Okay. ya era un niño más grande, tenía 7 años, y resulta que su familia, el papá, el que le daba mucho más amor, señor le dio cáncer y se murió y dejó sola a la señora. Y la señora estaba manifestando su dolor en retirar al niño de no sé, dejarlo que se le Tan acercara. chiquito. Yo hablé con el niño y le dije, ¿te acuerdas de mí? Y dijo, sí, eres la directora. Ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a regresar a la directora. Y me dijo, no, yo ya tengo una mamá, mi papá se murió, pero mi mamá, yo la quiero. Le dije, ¿y ella crees que te quiere? Lo que pasa es que está dolida. Wow. ¿Qué inteligencia de aquel niño? De entender. Entender el dolor de la madre al Sí. perder al señor y que su dolor lo vaciara en ella efectivamente. Entonces la señora se fue a terapia, a terapia psicológica para que el dolor no lo vaciara en el niño. Y el niño dijo, yo no me voy a ir otra vez a ningún orfanato ni a ningún lado. Yo me quedo con mi mamá, aunque no me quisiera. O sea, él ya tenía un don de pertenencia. Claro. Esta es mi familia. Y mi papá faltó y se fue, pero aquí tengo a mi mamá. Y finalmente se quedó. Se quedó con la mamá y la mamá después del tratamiento, yo ya la seguí extra porque después me siguieron Sí. visitando y esto es unas satisfacciones personales, ¿no? Que te siguen teniendo una confianza y una buena relación y el niño fue creciendo ahorita, ese niño pues ya es profesionista. Wow, wow. Ay, qué historias, licenciada. Sí. ¿Cuánto tiempo dura un proceso de adopción? Un proceso de adopción te dura más o menos entre unos 4 o 6 meses, porque desde la solicitud para la investigación son 45 días. Si hay problemas con la investigación, como te decía yo, que el niño fue abandonado desde hace un tiempo y ahí se prolonga por otros 30 días más. O sea, ahí ya llevamos más de 2 o 3 meses. Y las diligencias de adopción son rápidas porque nada más se llevan a cabo en una audiencia. Y entonces esto no dura más, porque ya el expediente va integrado, debidamente integrado, en lo socioeconómico, en presentar cuántos ingresos tienen económicamente. Es decir, ya al juez se le presentan todas las pruebas para llevar a cabo las diligencias de adopción. Casi nada más es para que ratificara él la situación de adopción, ¿no? Ratifique esa sentencia que va a emitir y que diga, sí, es aceptable esto, ¿no? Entonces, él analiza, el juez, todo esto y más o menos, después de que se presente en el tribunal, dura de 15 a 20 días, más o menos, en dictar la audiencia, la fecha de audiencia. Se lleva a cabo la audiencia y enseguida le dan 5 días para que dicte sentencia. A veces la dictan en la misma audiencia y ya te dan en adopción al pequeño. Wow. Dándolo en adopción, sale la sentencia. Tienen 8 días para dar las copias, para mandar, decirle al oficial del registro civil que registre ese nacimiento. Y todo lo de atrás se queda resguardado para si algún día el menor o el niño o la niña quisiera investigar su pasado, pudiera hacerlo. Pero mientras, todo queda en secrecía. Ni los del DIF, ni los de la Procuraduría, nadie más puede decir los datos de antecedentes de aquel niño o niña. Súper interesante. ¿Qué pasa si los padres que adoptan a un menor se arrepienten? ¿Qué pasa?
Bueno, precisamente desde un principio te decía, doctora, que la cuestión de arrepentimiento, dices tú, ya no lo quiero dar en adopción, ¿sí? Es lo que preguntas. Sí, los quienes adoptan deciden que siempre no, porque ya no les gustó la responsabilidad de cuidarle, de educarle, de pagarle, todo lo que implica formar a una persona. Fíjate que esa cuestión del arrepentimiento, antes de que existiera la adopción plena, sí nos regresaban a los niños. Quiero decirte que afortunadamente se cambió eso, y con la ley de adopción y trámites que se hicieron, cuando uno vio todas estas deficiencias ante el Congreso, aprobaron precisamente que no hay arrepentimientos. Un hijo biológico. O sea, no lo puedes devolver. No lo puedes devolver. Ya no te gustó, te aguantas y lo resuelves, ya no lo puedes devolver. Así es. No lo puedes devolver, porque la adopción es plena. Y si no lo quieren los papás, entonces está la relación con los abuelos, o sea, ascendientes paternos, maternos, lo que sea, pero los dos en el mismo grado, porque tienen la misma responsabilidad. Por eso cuando se les da la adopción plena quiere decir que tiene la relación con los abuelos, con los tíos, con los parientes más cercanos. Entonces, tiene relación con todos. No es una familia que queda nada más ahí un núcleo familiar pequeño, padre, madre e hijo, como antes se hacía. No, ahora tienen una relación con todos los familiares. Entonces, esto nos da una seguridad de que no se vale arrepentirse. Claro. Por eso se les hace el estudio psicológico previo, por eso se les hacen estudios médicos, por eso se les hacen los estudios de psiquiatra, por eso hay toda esta preparación. Además, se les dan cursos que tienen que ir mínimo a 3 sesiones especiales para saber que ellos de veras estén preparados para ser papás. Wow, debería de existir, o bueno, no sé si existe alguna responsabilidad legal para padres que abandonan a los hijos, o para personas que adoptan, que deciden que ya no los quieren y que luego se los dan a los abuelos o se los dan a la hermana. ¿Hay una responsabilidad legal por eso? Sí hay una responsabilidad legal, inclusive desde cuando tienen un hijo biológico, con más razón cuando es un hijo adoptivo. Yo no me he encontrado casos en que un padre adoptivo quiera decir no lo quiero, porque como son padres que fueron debidamente estudiados por amor, entonces quieren mucho a los hijos que adoptan. Están deseando mucho. Están deseando mucho una criatura, un niño, una niña, un adolescente, depende de lo que cada persona quiera o en su defecto de lo que haya en el DIF, y que les dice no tenemos niños recién nacidos, sí, pero tenemos niños de 5 años, de 6, y entonces ellos los ven y dicen no, sí lo acepto, ¿no? Entonces esto no hay ninguna excepción porque previamente fueron debidamente estudiados. Y por el otro lado los arrepentidos de ser padres en cuestiones de adopción, eso es muy importante. Casi no ocurre, me decías, también otros que se arrepienten de haberlo abandonado, ¿sí? Ahí tampoco podemos restituirle su derecho. Las personas que abandonan a menores pierden su derecho, pero no hay una sanción legal por haber abandonado a un menor, claro, que es tu responsabilidad. Sí. Estas personas cometen un delito de abandono de familiares, y esto presenta uno la denuncia y las detienen y van a la cárcel. Entonces, cuando investigamos y vemos quién lo abandonó, por qué lo abandonaron, y entonces se detienen a la muchacha, al muchacho, al señor, a la señora que haya abandonado a esta criatura, y son sentenciados por abandono de familiares. Es penalizado, ¿eh? Bueno, es bueno saberlo. ¿Cómo está la relación jurídica entre un menor y las personas que lo recogen, no que lo adoptan, pero las personas que lo acogen por virtud de la muerte de los padres o el abandono de los padres y se quedan bajo el resguardo de los abuelos o de los tíos, que no inician ningún proceso de adopción, pero que se quedan con ellos, que los mantienen y los reciben como si fueran sus hijos? ¿Cuál es el estatus jurídico ahí? ¿Es recomendable que se inicie el proceso de adopción? ¿Hay derechos que están en riesgo en esa relación? Cuando los familiares se quedan con los menores que son consanguíneos, en este caso, o adoptivos, porque también el adoptivo pasa a tener la misma categoría del consanguíneo, y se quedan los abuelos con ellos. Aquí lo más importante es que los abuelos, el tío, los parientes que se quedaron con esos niños, niñas o adolescentes, ellos promuevan unas diligencias para, precisamente, si no quieren adoptar, sí quieran tener la convivencia y además, sobre todo, la tutoría legal. Eso es muy importante, muchos los dejan así, pero inclusive hasta en la escuela les piden, eres el tutor. Entonces, para eso es menester que tengan la tutoría, ¿sí? Entonces, hay veces que la madre es la que muere y estaban bajo su responsabilidad, y un día aparece el papá y dice, tiene mejor derecho legal
para los hijos y quisiera llevárselos. Entonces los abuelos dicen, no, han vivido todo el tiempo con nosotros, Claro. no te conocen. Entonces eso es importante para que si llegara el papá o la mamá que tienen mejor derecho para ejercer la patria potestad, no se las puedan quitar a los abuelos o a los tíos o a quienes están ejerciendo ahorita la custodia de sus menores. Entonces yo creo que es bien importante que estas personas que tienen esta situación promuevan sus diligencias para obtener ellos la custodia legal. Claro. ¿Sí? Y que les puedan garantizar sus derechos de herencia y todo lo que hay en torno Bueno, a esa relación ahí sí directa. tendrían que adoptarlos. ¿Sí? Y ahí sí también, nuevamente, conformarían su solicitud al DIF y ya el DIF se los va a dar en adopción, porque señala un artículo de la ley que si tienes 6 meses en custodia a estos pequeños, en la familia, tienes mejor derecho que ningún otro que quiera solicitar adopción. Entonces, esos 6 meses que tú los tienes bajo tu cuidado, bajo tu custodia, bajo el ejercicio tuyo, pero sin tener la patria potestad, que es un elemento muy esencial y que muchos dicen, no, es que yo ya tengo la custodia, sí, pero no tienes la disposición del niño, ¿no? Lo tienes ahí bajo para tu cuidado, bajo todo, pero necesitas tener el ejercicio de la patria potestad, que la patria potestad pues solamente se da por el lazo sanguíneo. Claro. Y aquí en caso legal, por el lazo de adopción. Claro, claro. Entonces es muy importante eso, tenerlo para en caso de que apareciera una persona con mejor derecho, no se los pueda arrebatar. Licenciada, hay muchos mitos en torno a la adopción de menores, ¿no? Hay personas que desean adoptar un menor, pero luego siempre está esta idea equivocada en relación a que ese menor podría tener algunos genes malvados o de familias ¿Usted qué diría en relación con ese tema? Yo opino que no es cierto todos esos mitos. Los niños son libros blancos. Son libros blancos donde se puede escribir la historia de amor que nosotros queramos. Entonces, esa historia la van a escribir los padres adoptivos, los custodios, los que están al pendiente de esas criaturas, y no puede ser de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Que porque traen taras, que porque traen... Lo único, sí, por ejemplo, cuando son niños nacidos de 2 padres que tomaron droga o que están tomando droga, tienen 3 enfermedades biológicas, pero eso se puede curar. Entonces, va surgiendo su enfermedad del corazón, del hígado, de las principales 3 enfermedades que los médicos nos dicen. Y entonces ahí sí debemos decirles, ¿sabes qué? Este niño hay que cuidarlo de esto y de esto, ¿sí? Claro. Para que estés al pendiente. Pero como ya está con una familia que tiene recursos y que puede operarla y que puede estar al pendiente de la criatura, pues es que ese amor tan grande, ese amor les va a dar protección. Ese amor les va a dar precisamente el poder sobrellevar todo esto. Los niños no pueden traer taras ni pueden traer cosas. Son niños limpios, ¿sí? Lo que nosotros escribamos con ellos con amor, eso es lo principal. Pero si nosotros vamos a empezar a golpearlos, a decirles de otra manera, no, ellos el no casi los espantan, ¿no? Sino hay que explicarles, porque los niños son muy inteligentes. Los niños hay que explicarles, esto te haría daño por esto y esto y esto. Y de esa manera no necesitamos decir, no, como limitarlos o gritarles, sino decirles, te voy a explicar por qué esto no es correcto, para que tú lo hagas por esto y por esto y por esto. ¿Y te gustaría que a ti te pasara esto? No. Bueno, entonces no lo hagas con otros. Y entonces vamos enseñando a los niños a respetar y hacerse respetar y hacerse amar, porque un niño que es cordial con todo el mundo, pues todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo niño! Y entonces nos agrada, ¿no? Entonces yo creo que los niños son páginas blancas en las cuales podemos escribir. No traen taras ni traen nada. Me regresaron a mí una niña que porque su mamá había sido prostituta y ella también ya iba por ese camino, le digo, a la persona que la adoptó, cuando se valía devolver niños, le digo, no, usted la descuidó. Y usted no puso atención en su educación sexual. Y usted la descuidó sabiendo de quién venía. No fue responsabilidad ni de la niña ni de nada, fue de usted. Claro. Entonces, ella, una mujer preparada, sí. Y dice, me está diciendo exactamente como si me hubiera visto cómo eduqué a la niña. Entonces, es que esto se transfiere luego de nada más de ver la relación familiar y de ver yo a aquella adolescente de qué manera miraba a la que era su madre adoptiva. Y ella también cómo miraba a la niña. Como una relación no buena. Entonces, esta parte de poder ver uno, observar esta forma de mirarse, que a lo mejor un abogado pues no lo ve tan claro como uno que ya está adentrado en estas situaciones, sobre todo en terapia familiar, que vemos hasta la forma de cómo se sientan, de cómo están alineados en un lugar donde los entrevistamos en familia. Es decir, cosas muy importantes que parecieran subjetivas, pero que son importantes para ver la relación familiar que lleva. Claro. Que lleva ahí. Licenciada, se nos ha terminado el tiempo. ¿Dónde la puede localizar la gente? Bueno, yo estoy en el Colegio de Abogadas de Michoacán, damos orientación jurídica gratuita.
y estoy en el teléfono 44 33 77 0109 y si no el despacho jurídico en Guerrero 58. Habemos más abogadas que también damos orientación jurídica legal y gratuita a todas las personas que tienen falta de recursos económicos. Estamos a sus órdenes. Gracias. Y muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Muchísimas gracias, me encantó esta entrevista con usted, gracias por su tiempo y gracias a usted que nos estuvo acompañando. Ojalá que haya aprendido tanto como yo en esta entrevista. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y no olvides compartirlo con tus amigos para que tengan la oportunidad de conocer esta información valiosa que les puede servir en algún momento de la vida. Y te invito a seguir mi Facebook e Instagram como Araceli Gutiérrez o sígueme en TikTok como Araceli GTZC y nos vemos la siguiente semana.